En la junta de contenidos que tenemos del programa ¿Qué tal, Fernanda? Me dice Emilio Valles Vidrio, hay que hablar de la iniciativa Cohesión Social, el país que queremos. Y surgió una primera pregunta en ese momento en la junta antes de estar reunidos aquí en el micrófono, dando la bienvenida a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, y Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. La primera pregunta que le hice a Emilio Valles Vidrio es, ¿de qué sirve una iniciativa? O sea, uno puede eh, poner ideas, proyectos en hoja y papel, en un díptico, tríptico con fotografías. ¿De qué sirve eso? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo con poner una iniciativa? ¿Qué es una iniciativa? Mira, Cohesión Social es una iniciativa para la nación, para enfrentar la pobreza y la desigualdad, para trazar un horizonte que nos lleve a una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, sin privilegios ni corrupción, y que traza un rumbo, cerrar las brechas de desigualdad. Entonces, sirve para que empezamos a pensar ya cómo le hacemos, porque ahorita estamos muy atrapados en si baja la pobreza un poquito, si alguna carencia se reduce, y lo que estamos haciendo es mejor tracémonos un horizonte lejano y veamos cuáles son los pasos para caminar y un horizonte que nos dé sentido. Ahorita que urge mucho motivos por los cuales unirnos. Cohesión social nos ayuda a enfrentar nuestros muros internos de desigualdad. Ustedes se reúnen, o sea, ¿quién piensa en cohesión social? Estamos tratando de llevarlo al conjunto de la sociedad. Empezamos, de hecho, mañana platicando con instituciones que se dedican a esto, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, como la CEPAL de las Naciones Unidas, en fin, como el CONAPRED. Es decir, luego vamos con la iniciativa privada, con los sindicatos, con la organización de la sociedad civil, a tratar de llevarlo, y con los gobiernos locales. Estamos trabajando con el de Chihuahua, estamos viendo en diferentes lugares en Morelos, en Guerrero, para tratar de darle un giro a las acciones que estamos haciendo en política social y política económica para que realmente haya menos desigualdad y más igualdad de oportunidades, Fer. ¿A quién se le ocurre, Rogelio? Mira, es una iniciativa que surge de la sociedad civil, Acción Ciudadana frente a la Pobreza. O sea, tú entre, Somos 60 organizaciones de la sociedad civil, muchas muy ajá, grandes, con décadas trabajando directamente en campo, con que campesinos, con están hartos, mujeres, y que tienen mucha como yo. experiencia, sí, Estamos exactamente, hartos. que tienen mucha experiencia, pero déjame decirte algo, porque también creo que fue ayuda. Lo retomamos. Este es el concepto orientador de las políticas de equidad de la Unión Europea. No habría una Unión Europea si no hubieran planteado que para estar unidos, y por eso el tema de la unidad, necesitaban cohesión social, necesitaban cerrar las brechas de desigualdad entre territorios, entre países y entre hogares. Y entonces, no es que queramos traer Europa acá, pero el concepto unió a izquierda y derecha, socialdemócratas, liberales, demócratas, cristianos, con sus diferencias en todo, de forma, de camino, de énfasis, pero todos de acuerdo en que cohesión social era lo que querían para construir la Unión Europea. Eso nos puede ayudar mucho para México ahora, Fer. ¿Qué es cohesión social? Bueno, cohesión social tiene al menos tres elementos que permitirían aglutinar a las personas en torno a un objetivo común. Primero es que no exista desigualdad de trato a las personas, no exista ¿Pero discriminación. Ese cómo es un vamos a hacer elemento. eso? Bueno, tenemos un Estado de Derecho que tenemos que cumplir por igual para Ah, todas las personas. Y ahí comienzan algunas de las exigencias de, por ejemplo, tratar de la misma forma a las personas de acuerdo a su color de piel, a su sexo, a su preferencia sexual. eso está increíble. Eso en palabras suena maravilloso. Ujú. Sin embargo, magistrado se acaba de subir 4 millones de pesos anuales en Ujú, sueldo ujú. y son los que aplican gran parte del Estado de Derecho, que no Por- hay Estado de Derecho en México. Entonces, del dicho al hecho, ujú. Ujú. ¿cómo nos vamos aterrizando? ¿Cómo vamos llevando esto a cabo? Tú acabas de señalar uno de los problemas de los cuales podemos poner muchísimos ejemplos, pero también hay acciones que nos acercan a corregir esas situaciones. Por ejemplo, está a punto de implementarse el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya están nombrados los ciudadanos que van a estar vigilando ese tipo de acciones y de conductas, algo que no existía en el pasado. Entonces, ahí hay una vía. Comenzar a través de la presión ciudadana, por ejemplo, a que los
gobernantes, los funcionarios, los jueces, los legisladores, presenten su declaración de impuestos, de propiedades, de conflicto de intereses y que haya un organismo que sea capaz de monitorear esas acciones. Yo estoy seguro... O sea, lo que fue en su momento 3 de 3, la ley 3 de 3. Efectivamente, la ley 3 de 3 surgió precisamente por observar estos problemas y no quedarse cruzados de brazos. ¿Dónde sino quedó la ley empujar. 3 de 3 hasta ahora? Justamente en el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya hay una ley que obliga a presentar estas declaraciones. Habrá que ver en qué términos. Ya hay un conjunto de ciudadanos que puede vigilar cómo se está implementando esta ley y próximamente habrá un fiscal anticorrupción para el efecto, para acusar, perseguir los delitos y hacer pues cumplir la ley. Entonces sí, efectivamente hay muchas cosas que están funcionando mal, pero la sociedad ha empujado también soluciones y esta es una de ellas. Y mira, Fer, hace un año estaba yo aquí en esta mesa contigo, por febrero. Estábamos promoviendo la ley 3 de 3. Era un proyecto que venía de la ciudadanía como iniciativa de ley. Hoy es ley. Ya se eligió, ya quedó claro que el Sistema Nacional Anticorrupción lo va a presidir un comité de participación ciudadana. Estos 5 ciudadanos se acaban de elegir hace como 2 semanas. Son gente totalmente proba, con mucha experiencia, pero además que no van a hacer carrera política, sino que nos van a servir para implementar en esta etapa el sistema. Jacqueline Pechar, Maricela Acosta, de Hacha, Chávez Presa, en fin, gente con mucha probidad van a dirigir este sistema. Entonces, lo que era una idea y un anhelo y un hartazgo hace un año, hoy es una ley y un sistema que va a tardar, eso sí. Sí, ese sí, o sea, el tema de los procesos, de cómo se van haciendo estos cambios, pero más vale empezarlos, es decir, porque si no, el tema es que si no, no se da nunca. Pero algo así queremos con cohesión social. ¿Dónde está la concentración, digamos, del ingreso? O sea, ¿cuál es el factor central de la pobreza? ¿Estamos hablando 9-1? Sí. ¿Es la distribución, más o menos? Mira, es que hay un estudio reciente que salió de los investigadores del INEGI que usaron varias fuentes de datos que llegan a la conclusión de que en México el 10% de la población concentra la mitad del ingreso y el resto, 90%, 9-1, tiene que quedarse con la otra mitad. Si comparas 10 y 10, es el 10% con mayor ingreso tiene el 50% y el 10% con menor ingreso no llega a 1%. Entonces, son 57 veces de distancia entre los 10 más alejados o este 10 que tiene la mitad y los otros 9, o sea, los otros 90, pues, que tienen la otra mitad. Es un muro. Realmente es un muro porque además te impide seguridad social. O sea, no tienen seguridad social los que tienen menos ingreso, tienen menos condiciones de salud, tienen menos condiciones de educación. Ese es el tema de la igualdad de oportunidades, Fer. O sea, no solo están ahí, sino están en condiciones que se quedan ahí. No hay movilidad social. Y es lo que iba a mencionar, que en el tema de igualdad, que es uno de los pilares de la cohesión social, no está nada más la igualdad de trato, sino la igualdad de oportunidades, que pasa por la forma como se distribuyen los recursos. Y simplemente para abundar en lo que mencionaba Rogelio, de ese 10% que se queda con el 50% de la riqueza, la gran cantidad se queda en el 1% de la población. Entonces tenemos un 1% de la población, pues con una concentración del 30-40% del ingreso nacional. Y eso no está abonando a la cohesión social. Lo pongo de una manera infinitamente más sencilla. Si hay 100 pesos, si hay 100 personas, pues, 100 personas. 37 pesos de esas 100 está destinada a los más ricos de México. En esa proporción. Es muchísimo dinero. O sea, de 100 pesos están en solo 10 personas. ¿Lo estoy diciendo correctamente? 50, porque es la mitad. Pesos. 50 pesos están en 10 personas y los otros 50 en 90. Exacto. Gracias. Es decir, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, Rodolfo de la Torre, director de Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. De cada 10 familias, 9 sobreviven con el mismo ingreso que una familia de alto ingreso. Así es. O sea, hay una familia de ricos por 9
que no tienen suficiente que no tienen suficiente para sacarse adelante. Esa es la radiografía en México. del ingreso, y eso luego se lleva a que no tienen tampoco condiciones. Quienes tienen más bajos ingresos no tienen condiciones, no tienen seguridad social, no tienen acceso a la salud, de ser tan antes de la escuela, y entonces no solo no mejoran ellos, sino que heredan la condición. Esos son los muros que nos dividen, Fer. O sea, es una desigualdad que se hereda, es una desigualdad que cierra oportunidades, que hace que la cuna se vuelva el destino, lo cual es totalmente injusto, pues. O sea, no es que faltara talento, es que no hubo condiciones para desarrollarlo. Por eso, algunos de los temas de prioridad de la agenda de cohesión social o de esta visión de cohesión social, es decir, a ver, tenemos que invertir en la primera infancia. Los primeros 1000 días de vida de cada persona forman su cerebro. Y dime quién se encarga de eso en este país. ¿Tú has oído hablar de la Secretaría del Desarrollo de los primeros 1000 días? ¿O alguien que esté preocupado por ese asunto? Tú ¿Ustedes no, están? nosotros estamos promoviendo que hay una política pública porque no hay nadie que se esté, o sea, sí hay algo ahí, pero todo disperso, todo desordenado, sin sentido. Estamos gastando recursos que no están dando los resultados según el último reporte de UNICEF y según lo último que dice el auditor superior de cómo desvían el dinero para la salud, cuando podría estar enfrentando este tipo de acciones de desarrollo del cerebro de cada persona. ¿Quiénes requieren estos apoyos? Quienes viven en condiciones más difíciles, ¿no? Las gentes que viven en las comunidades indígenas, en las zonas rurales, con pocos ingresos, porque es un tema de nutrición suficiente, de estimulación temprana, cosas que en otros ambientes culturales lo hacemos naturalmente. Hay que aplicarlos como política pública en los sectores más desfavorecidos. Pregunta Matías, Fer, ¿quién les paga? ¿Cómo mantienen este grupo? ¿O son parte del sistema de gobierno? O sea, ¿cómo Ah. funciona Iniciativa Cohesión Social? Mira, la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, que es la organización, ¿no?, que está promoviendo que esta visión de cohesión social, es una coalición de 60 organizaciones de la sociedad civil, ACES, digamos, en su mayoría. Cada una tiene su trabajo en diferentes campos y nos juntamos para crear esta acción ciudadana y aportaron, digamos, los recursos para nombrar un pequeño equipo operativo, que es el que yo coordino, y poder producir estos materiales y organizar foros, etcétera. Es decir, con esos recursos aportados por las organizaciones, pero toda la información, para no entrar en más detalles, de transparencia. Nosotros hablamos mucho de transparencia gubernamental. Nosotros, como sociedad civil, como organismo de la sociedad civil, tenemos muy transparente en nuestra página nuestros ingresos, nuestros egresos y cómo se aplican. Pero somos sociedad civil, o sea, somos ciudadanos organizados. De hecho, por eso se llama así, Acción Ciudadana frente a la Pobreza. ¿Creen que lo pueden lograr? Creemos que sí, porque, digamos, uno de los pilares también de la cohesión social es esta salida, esa transición de la pobreza. Y hay muchas cosas que se han identificado que pueden mejorar notablemente el uso de los recursos públicos, que pueden hacer una diferencia notable. Y doy un ejemplo. En estos momentos existen algo así como 6,000 programas sociales entre la federación, los estados y los municipios. 6,000 acciones que están totalmente descoordinadas y que requieren dirigirse al mismo propósito, a las prioridades de la gente más pobre. Este conjunto de organizaciones no solamente hemos identificado la necesidad, sino incluso hemos planteado la forma de construir un sistema de administración del gasto, vamos a llamarle así, como lo platicaba con Rogelio hace unos momentos, es como el SAT, pero para el gasto social, que llegue efectivamente a quienes más lo necesitan y que no existan duplicidades ni tampoco ocurrencias de legisladores, de funcionarios, que hagan que se desperdicie el gasto. Creemos que si esta iniciativa es empujada, podemos tener ahorros muy sustanciales del gasto, pero sobre todo una reducción importante de la pobreza, sobre todo de la pobreza más extrema. Cuando ustedes dicen, vamos a plantear el país que queremos, en este grupo de 60 organizaciones de cohesión social, ¿qué país quieren? Un país con igualdad de oportunidades para todos y sin privilegios, y un país en el que podamos avanzar en cada vez más progresivamente cerrar las brechas de desigualdad, que la cuna no sea destino, que todos tengamos garantizados por lo menos acceso a una educación de calidad que te lleve a poder ser productivo en la edad adulta
y unos servicios de salud que te garanticen, digamos, prevención de enfermedades y en caso de tenerlas, protección y a tratamiento. Con empezar con eso, cambiaríamos la historia de millones de familias mexicanas. Y no estoy hablando entonces bueno, sí estoy hablando de miles de millones de recursos, pero que ya están ahí, nada más que no se están usando bien. Se están usando con propósitos clientelares o se están desviando como lo hicieron los señores de Veracruz, de Chihuahua y estos que se robaron hasta el dinero de las medicinas, lo cual no solo es un delito, es inmoral y deberíamos evitarlo como nunca más. Es decir, el dinero para la salud, desviarlo es como matar gente. No es un crimen de Estado. Es un crimen. Yo Es estoy de así de acuerdo. sencillo, es un crimen de Estado. Y agregaría, queremos una sociedad incluyente, que no discrimine, que no deje fuera de los beneficios del bienestar a ninguna persona. Por supuesto, dando prioridad a aquellos que son más pobres. Queremos también esta superación de las condiciones de pobreza a través del esfuerzo propio. Sí, hay que ayudar también a que se generen condiciones, pero todo eso nos lleva al tercer pilar de la cohesión social. Necesitamos una sociedad que confíe más en sus instituciones y que confiemos más entre nosotros. Exacto. Y a esto se le llama capital social, es decir, que tengamos en el otro un interés por promover su beneficio, como el otro puede tener un interés por promover el beneficio propio, y entonces actuamos en común. Eso sería como una resultante. En estos momentos, los niveles de confianza entre las personas es bajísimo. Si le preguntamos a una persona si confía en su vecino, así en términos generales, 4 de cada 5 personas nos van a decir que no confían. Hemos dejado de ser comunidad. Así es. Exactamente, hemos dejado de tener esta participación en problemas compartidos. Y ya no digamos la confianza en nuestras instituciones, en el policía, en el legislador, en el funcionario público. Creo que todavía queda más o menos bien librado el ejército, pero también el ejército está en niveles de confianza que pueden deteriorarse muy rápidamente por la forma como hemos procedido como sociedad para su despliegue en los últimos años. ¿Cómo estará que hoy robamos? Bueno, Sí, no me hago incluida en. Hoy se roba a nombre del PRI. O sea, hoy tú puedes robar a nombre del PRI. Tú puedes robar a nombre de un partido político, porque quienes pertenecen a ese partido político han robado a nombre de ese partido político. Entonces parece que está bienaventurado. Hoy encuentran una bodega con documentos, dinero, con muchas cosas de Javier Duarte. Pues creo que la única manera de ese hombre de salvarse va a ser si lo encuentran muerto, porque si no, no tendría por qué salvarse de la cárcel. de la ley, De la cárcel y de la cárcel. y la recuperación de esos recursos. Es decir, Exacto, el porque deterioro. una cosa, No es solo la imagínate, cárcel, ¿no? no, el otro día pensaba, bueno, ¿y si aparece muerto? Ajá, y los recursos, Los recursos. y los 16,000 millones, o Así sea, es. que se mueren Ya vamos con de él. 90 y tantos mil, es que ya se perdió la cuenta, ya No puede estamos en un ser. nivel, o sea, ya son niveles sin proporción Sin proporción, inimaginables, Sí podremos que nos darían solución. Es que eso es un poco el punto. Cohesión social es una propuesta para que las instituciones funcionen para la gente. Entonces, ¡ay, qué utópico eres! Bueno, pues es que no hay de otra. Perdónenme, pero no hay de otra. No hay México si las instituciones no funcionan para la gente. O sea, y no queremos el paraíso, solo queremos que funcionen. Y no se trata, me gustaría que fueran como en Suecia, pero de entrada que fueran como en Costa Rica, como en Uruguay, como en Chile. Es decir, que funcionen, que los servicios de salud atiendan, que la educación sirva para aprender. Sí me explico, que se generen trabajos. O sea, esa es la visión de cohesión social. Y sí es importante presentarla porque entonces ya no es cuántos puntos bajó la pobreza en los últimos 2 años. Pues 3 puntitos. ¡Ah, qué maravilla! Dentro de 100 vamos a tener, vamos a tener no sé qué. ¿Sí me explico? O sea, Sí, no es no solo 3, bajar ¿no? la pobreza a base de bajar unos puntitos, algunas carencias, que hay menos pisos de tierra. No digo que esté mal. Yo digo, es totalmente insuficiente y ya no nos dio el ancho, porque ahora además ya se dedicaron a tratar de moverle a las encuestas, como le movían a los exámenes de enlace, ¿no? Apréndase la respuesta y con eso salimos mejor. No, pues no, aquí tampoco, le están moviendo a las variables del cuestionario de medición de la pobreza. Ya no va a funcionar así. Necesitamos una visión mucho más exigente y fíjate, Fer, también me decías, ¿en qué está basada? En el primero constitucional.
A partir de 2011, el primero constitucional dice que todos los tratados firmados por México a nivel internacional, todos los tratados de derechos, son vigentes en nuestro país. Y en ese entramado institucional de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales está la base para construir nuestra cohesión social y para cerrar las brechas de Los igualdad, derechos. para enfrentar la desigualdad de trato, es decir, hacerla exigible, hacerla obligable. ¿Cómo vamos logrando como sociedad civil avanzar? Pues exigiendo. Ciertamente es cuesta arriba. O sea, las autoridades buenas no van a caer del cielo, las vamos a tener que construir. Y vamos a tener que construir las buenas instituciones. Por eso es tan importante lo del Sistema Nacional Anticorrupción, porque es un buen ejemplo de cómo un proceso de participación ciudadana con una exigencia muy clara, 3 de 3 y ley 3 de 3 y toda esta cosa que se difundió mucho, se va convirtiendo en una institucionalidad que nos vaya dando mecanismos de prevención y mecanismos de sanción en casos de corrupción. Algo parecido estaríamos aspirando en cohesión social, Fer. Lo que también se plantea, y esto lo he dicho mucho en el micrófono, es no solamente lo que pasa a través de las instancias o instituciones, es qué tan corruptos somos como ciudadanos. Porque el qué tanto es tantito, ay, pues, nada más la puntita, pues no, se oye muy vulgar, pero no. O sea, desde todas las trincheras tenemos que ser mejores ciudadanos, porque nosotros señalamos los miles de millones del otro, pero cuando uno va transando poquito a poquito, poquito a poquito, también va cargando su costalito. Claro, y cuando aceptamos la cultura del individualismo, cuando cada quien para su santo, también rompemos la cohesión social. O sea, hablar de unidad nacional no es poner la banderita, es creer en México, en los mexicanos, en sus instituciones y ver cómo las hacemos funcionar entre todos. Ahora, ese entre todos, pues, es el que nos cuesta mucho trabajo porque la verdad tenemos muy poca experiencia de participación ciudadana. Pero la verdad es que tendencialmente claramente cada vez es mayor. Entonces, este tipo de propuesta, esta iniciativa de cohesión social, esta visión, a lo que apela es a esa sociedad civil que está despertando para que adopte una exigencia y hasta tenemos un primer plazo. Tenemos que convertir cohesión social en la exigencia a todos los candidatos de 2018. Tenemos que subirles la vara. No cuántos más dádivas van a repartir, no qué programita van a inventar, cómo van a cerrar las brechas de igualdad para garantizar oportunidades para todos, en salud, en educación, en trabajo. De eso se tratará la exclusión y con cosas muy aterrizadas como la que decía Rodolfo, tener un padrón único, un registro de población de a quién le llega el dinero, dando de esto de un proyecto para la nación. Gracias, Rogelio Gómez. Gracias, Rogelio Gómez Hermosillo, Rodolfo de la Torre, por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda?